Recién hablando con Rafael, justamente mencionábamos esto de que el ISIS se ha adjudicado este ataque, pero el FBI lo desmiente en Estados Unidos. Y de esto vamos a hablar con Mariano Beldí, que él es periodista, politólogo y escritor del libro ISIS en Guerra. Mariano, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, antes de meternos de lleno para hablar, para entender quién es el ISIS, quiénes son ¿el ISIS se adjudicaría un ataque que no le corresponde? Sí, lo haría, digamos. El ISIS se ha caracterizado por tener muchas modalidades de ataque. Una es la modalidad más tradicional de las organizaciones terroristas, que es la de implantar una célula y golpear en algún lugar con un objetivo específico. En el caso del mundo occidental, lo hemos visto varias veces en el mundo de Medio Oriente y del Asia, lo hemos visto en Irán, inclusive hace tan solo 2 meses atrás, pero en el mundo occidental lo hemos visto sobre todo y atribuido a ISIS en París, en diciembre del 2015, noviembre, perdón, del 2015. Pero también se ha adjudicado ataques de lobos solitarios, o sea, algunas veces esos lobos solitarios tienen algún tipo de conexión lejana con la organización a través de algunos intermediarios, pero jamás pertenecieron directamente a la organización. Otras veces no tienen ningún tipo de conexión. ¿Y en algún momento después se prueba que realmente se lo adjudicaron pero que no les corresponde o no? Sí, digamos, lo que determina, siempre esta investigación depende mucho hasta dónde avanzan luego las fuerzas de seguridad en aclarar esos hechos y luego lo que eso difunden a través de la opinión pública, con lo cual la información suele ser bastante compartimentada, les diría, claro. Porque en algún punto también demuestra la debilidad. Una vez que ocurrió ese ataque es porque las fuerzas de seguridad fallaron en algún lugar, en algún mecanismo para prevenirlo. En el caso de Stephen Paddock, lo que se ve es un perfil muy distinto a cualquier tipo de atacante, sea de lobo solitario o sea de hombre directamente ligado a la organización. No es el típico perfil del atacante que hemos visto de ISIS durante los últimos años. Que suele ser una persona joven normalmente. Sí, por lo general suele ser una persona entre los 20, 30 años. En el caso a veces hijo de inmigrantes. Sí, muchas veces, a veces es musulmán, a veces es un converso, a veces tiene una conexión, digamos, a través de algún intermediario que ha viajado a la zona de Siria, a la zona de Irak, pero no lo ha hecho él directamente. Digo, los perfiles son muy variados porque los ataques también de ISIS han sido muy variados, pero claramente lo que estamos viendo hoy, luego deberá demostrarse si es así o no, claro. Pero el FBI duda mucho porque un jubilado de 64 años que aparentemente no tenía ningún tipo de fanatismo religioso. ISIS dice que se convirtió al Islam recientemente en ese mensaje. Sí. El hermano dice que no. Tampoco tenía supuestamente fanatismo por las armas. Eso es lo que dice el hermano. Habrá que quererlo o no. Claro, con el arsenal que vimos. Otra cosa, ¿no? Muestra otra cosa. Claramente deberá probarse el origen de esas 10 armas. ¿Y para qué quería 10 armas si iba a terminar suicidándose? Claro. Totalmente. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, ¿quién efectivamente dice, bueno, yo fui el que cometió el atentado? ¿Quién se lo adjudica? Y por otro lado, ¿qué hace la autoridad, en este caso del país que sufre este atentado, en este caso Donald Trump? Porque también muchas veces hay una utilización política de determinadas cuestiones que tienen que ver obviamente con la seguridad, ¿no? Y seguramente los derechos que eso le otorga a un país que se siente víctima de un ataque terrorista. En este caso, a los Estados Unidos, ¿cómo le impacta, digamos? Yo se lo preguntaba antes a Rafael, ¿no? ¿Qué significa políticamente que sea una persona que es un norteamericano, como cualquier otro atentado de los que ya hemos visto en el país, o que, a diferencia de esto, sea el ISIS efectivamente el que perpetró en tierra norteamericana este atentado? Políticamente, ¿cómo se lee esto? Yo creo que políticamente lo dejaría mucho más débil a Donald Trump si se comprobara que es un hombre conectado a ISIS de alguna manera, porque Donald Trump ha hecho campaña diciendo que iba a derrotar a ISIS. Donald Trump ha dicho una y otra vez en sus discursos durante los últimos tiempos que ha sido el presidente que más ha avanzado contra ISIS, obviamente cuestionándolo a Barack Obama. De hecho, ha culpado directamente a Barack Obama y Hillary Clinton por haber formado a ISIS, cosa que no es real, pero lo ha hecho, digamos, casi como una parte de su campaña militar. Él tiene un gobierno que está formado por un ala fuerte de militares y algunos de los gestos que ha realizado, sea el bombardeo en Siria, sea el bombardeo en Afganistán, el utilizar la madre de todas las bombas, en esa guerra contra el terror que él llama, son gestos ampulosos de un hombre que le gusta, de alguna manera, trasladar esa megalomanía que tiene en otras cuestiones de la política, también hacia la política exterior y también hacia la política militar. Si se comprobara que ISIS golpeó y cometió el mayor ataque letal de tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos a este presidente a tan solo meses de gobernar, porque no hace un año que está gobernando, políticamente lo dejaría mucho más débil que se comprobara que finalmente fue el golpe de un hombre solitario o un atacante solitario
como dijo Rafael, suele verse mucho este tipo de masacres. Sí. Hace un año atrás estábamos hablando del mayor ataque letal con armas de fuego en la historia de los Estados Unidos. En Orlando. En Orlando, claro. Exactamente. En ese caso sí se comprobó que era un lobo solitario que se había conectado a ISIS, no directamente, sino jurando lealtad, porque lo hizo verborrágicamente, lo hizo en el medio del ataque llamando al 911. Claro. En este caso todavía no hay ningún tipo de conexión directa. Ahora, ¿por qué, y a través de tu conocimiento, ¿no?, con respecto a ISIS, por qué el ISIS se adjudicaría un ataque que no es propio? ¿Por qué necesita de eso? ¿Están debilitados? ¿Por qué es necesario eso en vez de un ataque propio? Sí, te diría que una lectura es decir, están debilitados y por eso necesitan adjudicarse cada ataque que realice, que ocurre, digamos, en el mundo y que ellos supuestamente esperan un tiempo prudencial, cosa que no pasó acá, para ver que no se lo haya adjudicado otra organización. Sí. Pero también ellos han utilizado el ataque del lobo solitario como una suerte de gesto de fuerza, diciendo nosotros no necesitamos mandar una célula para que ataque ahí, nosotros generamos el terror para que sus propios hombres, sus propios nacionales, sus propios europeos, cierto, digamos, claro, se levanten en armas y ataquen y maten a su propia sangre, si se quiere de alguna manera. Con lo cual puede leerse de las dos maneras. La realidad es que militarmente ISIS está mucho más debilitado que hace un año atrás, que hace 6 meses atrás, y ha perdido mucho terreno, lo cual no significa que desaparezca directamente como un actor internacional. Puede tener una conversión hacia este tipo de organización mucho más clandestina, que es en realidad el formato más tradicional de estas organizaciones. ¿Pero se debilita porque perdió financiación? ¿Por qué se debilita? Bueno, se financiaba mucho por el dominio territorial, ISIS. El famoso control del petróleo era uno de los tantos recursos que tenía el mercado negro que manejaba con el petróleo, que en realidad usa viejas rutas que utilizaban también el ejército de Saddam Hussein. De hecho, una parte importante militar en la guerra de Irak que jugó a favor de ISIS fueron ex militares de Saddam Hussein que quedaron desbandados luego de la ocupación de Estados Unidos. Al perder el control sobre ese territorio, al perder el control sobre, por ejemplo, todo lo que fue Mosul, una ciudad financiera con todos los bancos, al perder el control de la gobernabilidad de ese territorio, que ellos cobraban impuestos y peajes y demás, extorsionaban a empresarios inclusive, ellos pierden financiamiento, porque a diferencia de otras organizaciones no se financian de la manera tradicional que suele ser con esos canales un poco oscuros, un poco, digamos, no reconocidos internacionalmente, que apuntan siempre hacia las petromonarquías como financiadores de este tipo de, o financistas de este tipo de terrorismo. Me quedé pensando en esto que decías, ¿no? Parte del ejército de Saddam Hussein fue a parar a ISIS. Sí. Parte del ejército que estaba combatiendo allí en Medio Oriente, al perder terreno, está hoy en Europa. Evidentemente esto demuestra de que hay una estrategia que se está llevando adelante de mala manera en combate contra ISIS. Bueno, te diría que históricamente contra el terrorismo de mala manera, porque desde el 11 ¿Qué de habría septiembre... que cambiar en esa estrategia? Bueno, hay que cambiar, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los especialistas que vienen estudiando el tema desde hace mucho tiempo y que vienen inclusive incidiendo políticamente para que se cambien algunas estrategias. Desde el 11 de septiembre para acá claramente ganó posición una postura que es mucho más belicista y confrontativa y que deja de lado toda una parte muy importante que es explicar por qué hay gente que termina formando parte de esta organización. Porque digo, es evidente que a través de la guerra han matado a cientos y miles de simpatizantes de esta organización y de otras organizaciones semejantes. El de Al-Qaeda, por ejemplo. El problema es que se siguen multiplicando. Digo, matan a miles, pero aparecen 2000 más. Claro. Con lo cual, el problema es atender también a esa cuestión, que es algo paralelo y que tiene que ver con explicar por qué esa prédica de la organización llega, coopta y termina trayendo a sus filas a determinadas personas que están dispuestas a morir matando. Nuevamente, no se sabe si es el caso de este hombre, porque tiene unas características muy particulares. Pero son características que no irían entonces con un lobo solitario de ISIS. No, claramente que no. Un perfil mucho más parecido al del lobo solitario de ISIS es lo que vimos, por ejemplo, en Barcelona hace poquito. Claro. Tal cual. Mariano, Mariano, o sea que en principio le crees al FBI. En principio sí, le creo al FBI. Igual me parece que hay una cuestión que es muy importante, que es la que ustedes plantean, que es el tema del acceso a las armas a los Estados Unidos. Porque el ataque, la masacre del Club Pulse hace un año atrás se explica por el acceso a armas de guerra en los Estados Unidos. Claro. Y acá estamos hablando de 10 armas, supuestamente fusiles. Pero el grave problema, como nos explicaba bien Rafael, es que hoy con un presidente como Donald Trump, que de hecho que apoyó su campaña, la Asociación de Rifle, que sabemos que es fuertísima en los Estados Unidos, bueno, ese debate seriamente no se va a dar, ¿no? Exactamente. Claro. Con un presidente que también plantea esto en cuestiones metafísicas, como que esto es un acto de pura maldad. O sea, la maldad no mata, lo que mata son las personas que manejan las armas. Por supuesto. La pregunta es cómo tenía 10 armas de guerra este hombre. Totalmente. Mariano, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y quien también se refirió a este tema fue el presidente argentino, Mauricio Macri, que lo hizo a través de su cuenta de Twitter.
Allí está, en este difícil momento acompaño al pueblo estadounidense tras el terrible tiroteo en Las Vegas que dejó decenas de muertos y heridos. Hasta allí entonces la palabra del presidente de la Nación respecto de lo ocurrido en Las Vegas anoche. Vamos a seguir seguramente informando del tema en un rato nada más. Momento de pausa en Café.